Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a intentar recuperar algunos pasajes relativos a la excomunión del cura Miguel Hidalgo y Costilla a raíz de su participación como cabecilla en el movimiento de independencia de la Nueva España. Eh, Todo lo que ha quedado registrado este edicto de excomunión es interesante porque nos damos cuenta de una serie de detalles que nos ayudan a contextualizar el momento. Estamos hablando ya de 1810, 1811, cuando este edicto de excomunión es levantado. Y aquí entran en juego algunos datos que están relacionados, aunque es historia de México, pero aquí entran en juego algunos datos relacionados con el noreste novohispano o el noreste del actual noreste mexicano. Aunque estos eventos se desarrollan en Michoacán, en la vieja Valladolid, ahora Morelia, algunos de los personajes que participan en el levantamiento de esta excomunión era un descendiente del coronel José de Escandón, quien vino a colonizar el Nuevo Santander, lo que es ahora Tamaulipas. Así es de que hay una serie de historias entrelazadas ahí entre las ideas liberales, los realistas, los insurgentes, etcétera, etcétera, y también intervienen una serie de protocolos y formalidades dentro del derecho canónico y de las leyes que imperaban en la Nueva España en esos momentos. Y todo esto se combina para hacer interesante esta parte de la historia que fue crucial en las crónicas de su momento y en la historia nacional de México. Pues vamos a dar algunos datos sobre el edicto de excomunión contra el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Un 24 de septiembre de 1810, Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, promulgó un edicto de excomunión para el cura Miguel Hidalgo. Aquí entran en juego una serie de argumentaciones que después se han discutido, pero que vuelven ilegítimo este edicto de expulsión. Bueno, Abad y Queipo no podía excomulgar a Hidalgo por haber iniciado la guerra de independencia, debido a que reconocía como causa justa el derecho de oponerse al tirano. Recordemos que en ese tiempo la corona española había sido prácticamente arrebatada por, en este caso, Napoleón, y bueno, eso implicaba que México, que era parte de la corona española, pues no estaba ya bajo una corona española, sino bajo un gobierno francés. Así es que ahí entran en juego una serie de detalles en donde Abad y Queipo no podía excomulgar a Hidalgo, porque finalmente Hidalgo estaba indirectamente tratando de independizarse de algunos gobiernos que eran usurpadores de la monarquía española. Estos principios teológicos sobre la excomunión se venían o quedaron definidos desde el siglo XVI, y para ello intervinieron personajes notorios de la Iglesia Católica Española como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Claro que Miguel Hidalgo estaba consciente de esto
que lo facultaba para hacer el movimiento de independencia. Para este señor Abadi Queipo era necesario excomulgar a Hidalgo a como diera lugar. No por una cuestión teológica, sino por algo más pragmático. Es decir, evitar que se difundiera o se promoviera entre la población que podía sumarse al movimiento insurgente. Entonces la excomunión tenía como principal objetivo provocar miedo en la población, hacer dudar a los insurgentes y sobre todo la fe que estaba tan propagada sería una limitación para excomulgando a Hidalgo para que el resto de la población dudara más de una vez en seguirlo. Así es de que bueno, es toda una serie de análisis dentro del derecho sobre la procedencia o no de la excomunión a don Miguel Hidalgo y Costilla. Finalmente un canónigo con cierto grado jerárquico importante, que fue el canónigo Mariano Escandón Higuera, hijo del coronel José de Escandón, colonizador de la costa del seno mexicano, lo que es ahora Tamaulipas. Fue él quien levantó la excomunión lanzada contra Hidalgo en 1810. Así es de que bueno, todo esto es interesante analizarlo. Son documentos no muy difundidos, a pesar de que son documentos medulares en la historia de México. Sí, vamos a tratar de recuperar algo, no todo, pero algo de del texto de este decreto o edicto de expulsión. Como dato, el obispo Manuel Abadi Queipo, el obispo de Michoacán, estuvo en su cargo de 1810 a 1815, pero no tenía realmente toda la autoridad para llevar a cabo esto, sin embargo lo hizo. Vamos a leer algunas partes medulares de este edicto de expulsión. Vamos a ver, dice que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió victorioso sobre sus enemigos, lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga, que todos los ángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan, que sea San Juan el precursor, San Pablo y San Juan evangelista y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos lo maldigan. Lógicamente estamos hablando de maldiciones hacia el cura Miguel Hidalgo. Y continúo con este texto, parte del edicto de expulsión. Y que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal y a la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quien por su santa obra se encuentran aceptables al Dios omnipotente, lo maldigan, que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades que se encuentren ser amados de Dios, lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo,
que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en las uñas de sus pies, que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de su pie, que no haya nada bueno en él, que el Hijo del Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que en él se mueven se levanten contra él, que lo maldigan y condenen. Amén, así sea. Amén. Bueno, es terrible todo esto. Le di lectura, pero por más que queramos contextualizar, por más que queramos ver este tipo de textos, no deja pues de mantenernos con cierta incredulidad que después del siglo de las luces todavía existiera este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues así es. En las cuestiones de fe tiene uno que también contextualizar y ver cómo este tipo de instancias actúan y han actuado y todavía en otras épocas más recientes han seguido actuando de esa manera. Diremos entonces que este proceso degradatorio hacia Miguel Hidalgo se llevó a cabo el 29 de julio de 1811 en una de las salas del Hospital Real de Chihuahua y consistió en rasparle la piel de la cabeza que había sido consagrada como cristiano y sacerdote. También le arrancaron la yema de los pulgares e índices de las manos que habían sido consagrados en el día de la ordenación. Después lo entregaron al gobierno español para que lo fusilaran, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios eclesiásticos en que antes se amparaba cualquier reo. Hay muchos detalles y mucho trasfondo en todo esto, pero quise, dentro de los documentos extraños, raros, increíbles, quise dar lectura aparte de este edicto de expulsión y quise mencionar, no estoy narrando aquí la biografía, la vida y la historia de toda la familia de don José de Escandón, repito, colonizador del Nuevo Santander. Es otra historia muy profunda. También tuvo una suerte tremenda, como ocurrió con don Luis de Carvajal. Claro, ya la Inquisición no tenía la fuerza de don Luis de Carvajal, pero también fue, después de toda su trabajo de colonización, fue reconvenido, hecho prisionero, murió. Después, al igual que con Carvajal, emitieron algunas reconsideraciones, aceptaron que hubo excesos, pero bueno, finalmente se da la constante de que todos estos personajes que eran punta de lanza en la conquista y colonización, conquista en el caso de Luis de Carvajal y de la Cueva del Nuevo Reino de León, y colonización para el caso del Nuevo Santander del coronel José de Escandón, tuvieron un final similar. Murieron en prisión, no después fue reconsiderado todo lo que hicieron con ellos y las familias de ambos tuvieron un final tremendo. El de don Luis con la Inquisición y el de don José de Escandón, en donde prácticamente ya no tuvo descendencia y la mayor parte de su descendencia, hijos, tomaron los hábitos, entraron a conventos, excepto este
hombre que llegó a tener un cargo en la jerarquía eclesiástica en Valladolid, lo que es ahora Morelia, y que vino siendo el que levantó la excomunión al cura Miguel Hidalgo antes de que finalmente muriera a manos de las fuerzas del virreinato de aquel entonces. Pues esta historia es mucho más profunda, tiene mucha más información, pero bueno, lo que interesaba era adentrarnos brevemente en este dramático episodio de la historia de México. Muchas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.